Amortización. En el área financiera, cuando hablamos de amortización, eso es saldar gradualmente una deuda por medio de una serie de pagos que normalmente son iguales y se realizan en intervalos de tiempo iguales. Es decir, una amortización es saldar una deuda utilizando una anualidad. Aunque esa igualdad de pagos y de periodicidad, eso debería ser, número uno, lo más común y número dos, lo ideal, pues a veces sucede que eso no se cumple. Y eso puede suceder cuando en la vida real, de la forma más frecuente, cuando por ejemplo tenemos una deuda y cuando nos generan una cuota y nosotros queremos ir y pagamos un poquitito más de la cuota. Entonces, en ese caso ya no son pagos iguales en intervalos de tiempo iguales, porque nosotros estamos haciendo a veces pagos distintos. Entonces, idealmente y fundamentalmente es una anualidad, porque el cálculo de cuánto va a pagar en cada una de esas mensualidades sí se hace a través de una anualidad, bajo la suposición de que se van a hacer pagos iguales en intervalos de tiempo iguales. Sin embargo, ya en la práctica los pagos son distintos, es otra situación. Entonces, ese saldo gradual, ese pago gradual de la deuda es lo que se llama amortización, y eso se representa en una tabla. Y esa tabla ahí sí nos permite observar todo el comportamiento de la deuda, de los intereses, del capital, con todas esas variaciones que puedan existir. Entonces, de forma simplificada, podemos decir que la amortización es la extinción mediante pagos periódicos de una deuda total. Aquí podemos estar eliminando el concepto o la rigurosidad de que sean iguales. Esa es con respecto a lo que es amortización. Como una variación de lo que es amortización, existen los fondos de amortización. Un fondo de amortización es la acumulación de pagos periódicos para saldar una deuda futura o lograr una meta de ahorro. Eso es cuando usted dice, bueno, para dentro de 2 años yo quiero comprarme un vehículo, entonces necesito $6,000 para poderme comprar el vehículo, entonces voy a empezar a ahorrar ahora. Entonces hace un cálculo utilizando las herramientas de anualidades de ver cuánto tiene que pagar, y entonces con todos esos depósitos, con todos esos intereses, se representa mediante una tabla, y esa tabla es lo que se conoce como fondo de amortización. Vamos a observar el primer ejemplo. Este ejemplo nos dice que una persona contrae hoy una deuda por $3,000 al 20% anual, convertible trimestralmente, que amortizará mediante 5 pagos trimestrales iguales, el primero de los cuales vence dentro de 3 meses. Nos pide elaborar una tabla de amortización que describa la transacción. En primer lugar, nosotros podemos identificar que esta es una transacción de anualidad. Entonces, como una tabla de amortización, pues lo que tiene es una descripción de todo lo que va ocurriendo. Nosotros, para una tabla de amortización, necesitamos conocer cuánto es el valor de la deuda, cuánto es la tasa de interés, y necesitamos saber los pagos. En este caso podemos ver cuánto es el valor de la deuda, podemos ver la tasa de interés, pero no conocemos los pagos. Entonces tenemos que hacer el cálculo de los pagos utilizando las fórmulas que ya conocemos de anualidades. Podemos observar que el valor de la deuda es un valor actual, que es de 3,000. La tasa de interés que tenemos es 20% anual convertible trimestralmente, entonces la tasa de interés va a ser 0.20, la tenemos que dividir entre 4, y esa va a ser la tasa de interés. El número de pagos es igual a 5, y podemos encontrar la renta con la fórmula que ya conocemos de una anualidad vencida. Entonces será el valor actual por la tasa de interés dividido entre 1 menos 1 más i elevado a la menos n. Sustituimos en la fórmula y vamos a tener la renta será los 3,000 por la tasa de interés, que es 0.20, dividido entre 4, que es 0.05 creo, dividido entre 1 menos 1 más 0.20 dividido entre 4 elevado a la menos 5. El valor de la renta es 692
$3.92. Entonces nosotros para la tabla de amortización necesitamos el valor de la deuda, que ya lo conocemos, son 3.000. Necesitamos la renta, que es el pago, que ya lo tenemos, son 692.92. Y necesitamos la tasa. Esto es muy importante. La tasa debe ya ser una tasa que corresponda a una anualidad simple. Es decir, si los pagos son trimestrales, o ya la tasa debe ser trimestral, convertible trimestralmente. Si como en este caso los pagos son trimestrales, pero tenemos la tasa que es anual, convertible trimestralmente, tenemos que asegurarnos que la tasa sea trimestral, convertible trimestralmente. Entonces por eso la tasa de interés, como la dividimos entre 4, esto es 0.05. Con esta información pues vamos a proceder a hacer la tabla y lo vamos a hacer en Excel. Yo tengo lista aquí la plantilla, entonces vamos a construir en esta tabla la tabla de amortización. Vemos que debe incluir la fecha, el pago, el interés, la amortización y el saldo. Como fecha, pues como los pagos están ocurriendo en distintos puntos en el tiempo, entonces vamos a ver que han ocurrido al inicio, hay un momento que inicia, que es el inicio donde se ocurre la deuda, y luego está el fin de cada trimestre. Fin del trimestre 1, fin del trimestre 2, porque los pagos son trimestrales. Entonces vamos a continuar hasta que lleguemos al fin del trimestre 5. Entonces la información que tenemos por el momento, vamos a hacer un poquito, a dividir la pantalla para poder ver la información, que la renta que se tiene que pagar es de 692.92. Y como el saldo, en el inicio de toda la operación hay una deuda de $3.000. Entonces tenemos el saldo y tenemos que en el trimestre 1 están el primer pago de 692. Vamos a dejar aquí la tasa de interés, que es 0.05. Esa tasa, recordemos que debe ser simple, entonces ya tiene que ser trimestral, convertible trimestralmente. Así que ahora vamos a continuar aquí. El interés que se paga por ese trimestre lo vamos a calcular multiplicando el saldo por esta tasa de interés. Como la tasa siempre va a ser fija, entonces vamos a utilizar signo de dólar para referenciar la celda donde está la tasa. Entonces el interés que se paga son $150 por ese trimestre. La amortización va a ser la diferencia entre el pago menos el interés, que es 542.92. Y el saldo se calcula restando el saldo menos la amortización, que es 2.457.08. Vamos a hacer una segunda línea porque estamos haciendo el procedimiento como que si fuera manual todo, ¿verdad? Pero luego vamos a utilizar ya las funciones de Excel, que simplemente consiste en arrastrar. Así que vamos a recordar, lo que se hace es escribir los 692.92, que es la renta. El interés siempre se calcula sobre el saldo, entonces el saldo anterior por la tasa de interés. La tasa de interés la dejamos fija. Aquí voy a corregir, la tasa de interés la dejamos fija. Y la amortización siempre va a ser el pago menos el interés. Y el saldo siempre va a ser el saldo anterior menos la amortización. Entonces de aquí en adelante sí podemos simplemente arrastrar hasta llegar al quinto pago. Entonces aquí podemos observar que ha ocurrido una diferencia importante con respecto al saldo, y eso es porque aquí no dejé fija, ¿verdad?, la cantidad del
del pago. Entonces voy a asegurarme que esté en los 692.92, que es la cantidad correcta de los pagos. Y ahora sí, en el saldo hay un error nada más de 0.02. Eso significa que todavía debe 2 centavos. Es bien común que esto ocurra, que no cuadre de forma inmediata, y esto es por las reglas de redondeo, ¿verdad? Si en la mayoría de casos se está redondeando hacia abajo, entonces puede resultar un saldo, o si en la mayoría de casos se redondea hacia arriba, puede ser que se esté pagando de más, que aparezca un saldo negativo en el último caso. En cualquier caso, esto lo debemos ajustar a que llegue a 0. Entonces en este caso la persona quedaría con 2 centavos de deuda. Entonces lo único que hacemos es que en el último pago nosotros le sumamos esos 2 centavitos en el pago para poder ajustar que el saldo sea 0. Entonces aquí podemos hacer varias observaciones en esta tabla. En primer lugar es observar que este concepto de amortización es lo que comúnmente se conoce aquí en El Salvador como el abono a capital, porque todos sabemos que cuando hacemos el pago de una cuota, ese pago lleva una parte que es interés y otra parte que es lo que sí va a reducir la deuda, que es lo que se conoce como abono a capital. Entonces esa amortización vemos que cada vez aumenta, empieza con 542 y cada vez va aumentando hasta llegar a 659. Y el pago siempre se ha mantenido fijo. Y con el interés ocurre lo contrario. Siempre empieza con una cantidad mayor y cada vez se va haciendo más pequeño. Y eso es porque el interés siempre se calcula en función del saldo. Y como el saldo cada vez se va disminuyendo, entonces por lo tanto el porcentaje o lo que corresponde al interés también se va reduciendo. Y como la cuota es fija, entonces por lo tanto la cantidad que va siendo parte del capital cada vez se va incrementando. Entonces así es como se construye una tabla de amortización, y vamos a hacer algunas observaciones también sobre el total, las sumatorias. Entonces vamos a hacer una sumatoria de cada una de las dos columnas y bueno, podemos observar que, bueno, también aquí vamos a hacer la sumatoria, que al sumar todos los intereses, bueno, siempre la suma de todas las amortizaciones tiene que darnos el saldo, tiene que darnos el total saldo. Y también podemos observar que al sumar todos los intereses más la amortización, nosotros podemos encontrar el total de toda la operación. Es decir, aquí tenemos el costo que va a tener para esta persona este crédito. El crédito de esta persona fue de $3,000, pero lo que pagó en total de intereses fue de 465. Vamos a continuar haciendo observaciones aquí en la pizarra, y es que la tabla la tengo por acá, y aquí podemos hacer ya algunas observaciones. Primero, siempre la suma de los pagos trimestrales es igual a la suma de los intereses más la suma de las amortizaciones. O sea, la suma de estos pagos siempre es igual a la suma de estos dos: intereses sobre saldo y la amortización. Siempre la amortización, recordemos que es igual al pago menos los intereses. El saldo siempre es el saldo anterior menos la amortización. Y aquí en cada periodo subsecuente cada vez va siendo mayor la parte del pago que se aplica a la amortización. En algunos textos he observado que se puede representar como un esquema en el que decimos, bueno, si este es un rectángulo y vamos a utilizarlo para representar los pagos. Entonces puede ser que los pagos los representemos más o menos de esta forma. Voy a sombrear una parte, la parte verde, y voy a sombrear una parte de celeste. Entonces, cuando nosotros empezamos, digamos que aquí está el tiempo, este es tiempo. Cuando nosotros realizamos la primera cuota, hay un porcentaje grande que corresponde al interés.
y hay otro porcentaje pequeño que corresponde a lo que es la amortización o lo que es abono a capital. En este ejemplo tal vez no se ve tan grande esa proporción, pero en la práctica, cuando los créditos son muy grandes, por ejemplo los hipotecarios que son para 25 o 30 años, el valor de la cuota en los primeros meses, la mayoría es interés, y el abono a capital siempre es muy poquito. Entonces, pero cuando ya está, cuando avanza en el tiempo, vemos que la cantidad que corresponde a la amortización ya se equipara un poco a la cantidad que corresponde a intereses. Y ya al finalizar, ya para cuando se está terminando la deuda, pues la cantidad que corresponde al abono a capital, ahí es mucho mayor que lo que corresponde al interés. Esa es más o menos la observación del comportamiento que tiene la proporción o la distribución que hay entre los intereses y el abono a capital en un proceso de amortización.